Y bien, señores, sean ustedes bienvenidos al 8º Congreso de Aviturismo en Manizales, Caldas. Este evento se realizó entre el 7 y el 11 de noviembre en la ciudad de Manizales. Desde el equipo de viajesyAves.com fuimos a chismosear y venimos a contarles con pelos y señales todo sobre este evento fantabuloso. Este grandiosísimo evento comenzó por allá en el 2009 con el primer encuentro internacional de observadores de aves. De allá para acá se ha empezado a consolidar como uno de los mejores eventos de su clase gracias a su organización, los invitados espectaculares y por su pollo, y cómo no, las maravillosísimas salidas de campo. Además, es un espacio perfectirijillo para integrar actores institucionales, biólogos, ornitólogos y amantes de las aves como nosotros. Para este año, dentro de la programación del Congreso se incluyó un simposio de educación, talleres especializados y conferencias, con la participación de personajes de la talla de Fernando Ayerbe, Diego Calderón, Chris Wood y Juan Pablo Culazo. Estas son esas cosas que demuestran que las aves rompen fronteras, crean puentes y traen y unen a la gente. Buenísimos días, no les había dicho buenos días porque no había amanecido. Nos encontramos con Mr. Víctor, que es nuestro guía con más de 10 años de experiencia en el tema. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al 8º Congreso de Manizales. Vamos para el Sendero Corozal, un sendero lleno de sorpresas. Hoy esperamos tener muchos targets y tener muy buenas especies. De pronto, con mucha suerte, podemos contar con gallito de roca, con Espisaetus isidori, con pato de torrentes, con Danis arlaudi. Esas son, entre otras, de las especies más importantes que vamos a poder ver hoy y fotografiar. Así que bienvenidos, quédense con nosotros. Y según estos caballeros expertos pajareros, hemos escuchado o visto más de 60 especies. Muy divertido, vamos en modo safari. Y esto está una chimba como siempre. Luego de una mañana de pajareo intenso y lifers maravillosos, regresamos al recinto del pensamiento a escuchar las conferencias de los más duros
y de paso a traerles un poquito de tanta sabiduría pajarera en diversos temas. Hola, soy Orlando Acevedo, biólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Ornitología y curador de la colección de sonidos del Instituto Alexander von Humboldt. Yo soy Diego Calderón, soy también biólogo, soy pajarero y tengo una empresa de turismo de observación de aves hace 12 años. Estamos acá en el Congreso de Aviturismo, nos encontramos con el Cherita y pues quisimos hablar un poquito sobre el hecho del playback. Los individuos van buscando sus territorios, los otros van defendiendo sus territorios. Que el playback es ponerle el canto a las aves, su propio canto para llamarlas, ¿cierto? Para que se sientan atraídas. Muchas gracias, Sí. bien. Entonces, cuando uno hace eso, pues está imitando a esos individuos que están perdidos y los otros que están defendiendo su territorio salen y uno aprovecha y les pega una pajareadita súper chévere, los mira, los enfoca y es súper bonito, es bien, es bueno, pero abusar de él no es tan bueno. ¿Por qué? Como cuando estábamos chiquitos que jugábamos Tintín corre corre, si uno va y toca la puerta de alguien, le abren la primera vez, la segunda puede que no le abran y la quinta y la sexta y la décima vez ya no va a venir nadie. Entonces los pájaros pueden perder mucho tiempo de sus actividades diarias de reproducirse, estar comiendo, estar buscando alimento para sus polluelos, etcétera, y también eventualmente pueden quedarse callados o moverse, desplazarse y ya no volver a responder. Entonces es una situación que no es beneficiosa ni para los pajareros ni para las aves. Y hay una cosa que hablábamos que es el sentido común, es el menos común de los sentidos. Entonces yo creo que siempre hay que tratar de ir por lo bajo, medir las cosas por lo bajo y si no es necesario, pues no hay que hacerlo. Una recomendación, si ustedes tienen la reserva, si ustedes son unos guías locales, conozcan los territorios de sus aves, ¿cierto? Si usted sabe por dónde se mueve, a qué hora se mueve, siempre se percha allí, siempre se percha allá, se puede llevar los avituristas y no tiene necesidad de usar playback aves. Y la otra recomendación, que es para todos estos visitantes que vienen de afuera, es siempre vengan con guías locales. Porque si yo voy como colombiano a Brasil, a un sitio donde yo no conozco los cantos de las aves y dónde están, pues yo voy a tener que abusar más, digámoslo así, del playback para que las aves salgan y vengan a mí. En cambio, si voy con un guía local, esa persona sabe los territorios, sabe los llamados y no vamos a tener que abusar tanto. Dejen la plática bien dejada, claro. Ellos son la señorita Lily Briggs y Mr. Chris Wood. Ellos nos han hablado bastante sobre el tema de eBird y el por qué nosotros pajareros debemos ser juiciosos con el tema de los datos para que académicamente podamos tener mucha más información para temas de conservación. Entonces cuéntenos, ¿qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Lily, ¿quieres empezar? Bueno, como decimos, al final de nuestra charla, lo que más necesitamos es más datos precisos, más datos en localidades donde no hay mucha cobertura hasta ahora. También más listas de menos duración, pero con más distancia. Creo que es el resumen rápido del final de nuestra presentación. Y con esta información nosotros podemos hacer muchas cosas. Sí. La idea es que aves son como una ventana al mundo ambiental, al mundo de naturaleza. Entonces nosotros somos científicos y usamos estos datos no solamente para mostrar dónde están las aves, pero también para entender la naturaleza. Entonces la idea es como nosotros podemos tener una red de radar alrededor de un país y con esta red de radar nosotros podemos entender si va a venir un huracán o algo. La idea con eBird es podemos tener una red de observadores de aves alrededor del mundo y ellos pueden decir que parece que esta población de este ave está bajando y puede decir que también hay un problema con el ecosistema que también puede afectar a seres humanos. Entonces, esta es la idea. Entonces, pajareros, esta es una invitación a que no solamente pajareemos, sino que cojamos las aplicaciones, identifiquemos las aves, identifiquémoslas bien y subamos las listas todo el tiempo súper juiciosos para poder hacer parte real de lo que es importante para la conservación y en general para las aves. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos. Hoy nos encontramos en el embalse La Esmeralda, que está más o menos a una altura de la laguna de Sonso, la misma laguna donde estuvimos. Les dejo el link por aquí para que chismoseen y vamos a ver qué nos depara el día de hoy disfrutando del pajareo con la mejor compañía.
vamos para otra tarde de aprendizaje y ponencias. ¿Listos para escuchar algunos personajes geniales? Con ustedes unas palabritas de 3 invitados al Congreso muy chéveres que tienen cositas interesantes para contarnos. Hola, soy Catalina Casas, yo soy bióloga, trabajo con la Sociedad Nacional de Audubon en Colombia en diferentes proyectos. Estamos buscando desarrollar rutas de aviturismo en el país, pero buscando que sea un proceso en el que generamos desarrollo en las comunidades locales, pero también incentivamos las acciones de conservación. Y en este sentido, nuestro principal enfoque es que las personas que realizan el avistamiento de aves y que van a visitar las localidades sean conscientes del beneficio que pueden dejar en términos de dejar incentivos para la conservación, pero también de ser cuidadosos y implementar las buenas prácticas para el aviturismo, que implican pues ir muy de la mano con la conservación, respetar las capacidades de carga de los sitios donde ellos están y obviamente vincular a las comunidades locales y a los guías locales, que es con lo que queremos generar esos procesos de desarrollo y que obviamente pues sea de una manera complementaria. No pretendemos que reemplacen sus actividades tradicionales, sino que vean que el aviturismo y en general el ecoturismo pueden ser una alternativa que complemente sus ingresos. Me he robado 5 minuticos a este caballero que es el señor Chris Bell, que es de Where Next y vino a dar una ponencia súper interesante que se ganó el corazón de nosotros, que fue la experiencia de un inglés pajareando en Colombia. Entonces él nos va a contar un poquito sobre lo que hace y sobre cómo podemos ayudar al tema de la conservación. Entonces cuéntanos. Pues bueno, saludos a todos, primero que todo. Gracias por tenerme aquí. Yo nunca he trabajado en ese tema de aves, de verdad. Soy pajarero de puro gusto, como la mayoría de la gente aquí. Entonces esto era mi aporte, espero, aquí a esta feria, mostrar cómo uno que no es biólogo, que no es científico, que no es profesional, puede también salir a pajarear, a explorar este hermoso país, Colombia. Y pues los pajareros internacionales y nacionales pueden apoyar la conservación. Así pues hay que, cuando viajas, busca la verdad, habla con gente para guías buenas locales que están apoyando a la conservación de sus comunidades, como un Brian Jaramillo, por ejemplo, de Putumayo, que está trabajando juicioso en este trabajo de conservación y este impulso a la conservación. Y si uno puede mostrar el valor de un bosque, hay menos motivación para la gente y los dueños para tumbarlo, ¿cierto? Si puedes mostrar que aquí los pájaros traen valor, la verdad, pero mucha gente no entiende esto, piensan que un pájaro es un pájaro, el valor de esta tierra está en vacas, en madera, pero no. Mira tantas personas aquí yendo para Hacienda del Bosque, es un buen ejemplo, que antes era como puro potrero de vacas y ahora está haciendo un aporte increíble a la conservación de estas especies de alto andino aquí en Colombia. Pero pues esto más o menos será mi mensaje. Madrugadas, desde las 5:30 de la mañana empecé a escuchar lecciones valiosísimas de pajareo. Nos hemos dedicado unos 20 minutos de escuchación mientras nos acercábamos a este muy agradable lugar. Un guía valiosísimo y, por supuesto, compañía nueva de pajareros nuevos, de nuevas personas también muy valiosas, amantes de la naturaleza. Preparémonos porque el día pinta pa' muy sabroso.
Seguimos en este espacio maravilloso compartiendo con personas increíbles. Nos encontramos con don Hernán Darío Cardona, que es el fundador de una iniciativa bacanísima que es el Grupo Sensorial de Aves Arcoíris de Carcajadas. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Bueno, Viviana, es una experiencia bastante enriquecedora. Es un grupo donde las personas ciegas podemos identificar las aves a través de los cantos, las vocalizaciones, a través de otras formas, para enseñarle a la gente que entre todos podemos disfrutar de este paisaje natural. Bueno, la iniciativa nació a través de un gusto por querer aprender, conocer, investigar, y como usted lo ha dicho, la idea es incluirnos entre todos y también que otras personas que tengan otras profesiones y otros saberes también se integren con nosotros, para que este grupo sea a nivel nacional una iniciativa donde todos nos podamos reconocer y disfrutar con nuestro propio lenguaje de miradas. Una invitación, si ustedes conocen a una persona invidente con algún tipo de capacidad, sáquenla a pajarear un día. Créanme que va a ser una experiencia maravillosa, describir, acompañar, hacer parte e incluir a las personas que conocemos que pueden disfrutar de esto. Ustedes, guías, sean juiciosos, empiecen a capacitarse en la guianza de personas con discapacidad para que todos disfrutemos de este hobby increíble que es el pajareo. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, con mucho gusto. Los componentes indispensables en este evento son los guías e intérpretes ambientales que estudian y recorren la región para luego compartirla con nosotros. Aquí les dejo unas recomendaciones de algunos de ellos y agradezco la compañía de todos los que nos llevaron a conocer lugares geniales en el Congreso. Mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo, yo soy guía que hace parte del equipo de trabajo del Congreso de Aviturismo, también soy guía de montaña en ese momento, entonces es una invitación el día de hoy como para generemos buenas prácticas en la parte del turismo, ya sea comunitario, de naturaleza, en las diferentes ramas, entonces hacerlo bien de una mejor manera, sensibilizando a las personas también, un cuidado esencial con las basuras, muy importante, regresarlas con ellas siempre a las ciudades y darle el manejo del uso correspondiente. Es un llamado a la sensibilización, a que despertemos una conciencia de que el turismo no sea solamente dinero, sino que también sea pasión por la naturaleza, por lo que hacemos, por lo que queremos, ¿cierto? Mi nombre es Arturo Parra, yo soy guía del Congreso de Aviturismo en Manizales y soy guía local en el Hotel Termales del Ruiz. Y nada, la invitación es para que sí hagan un turismo responsable, que por favor contraten siempre los guías locales, que se informen bien sobre los lugares que van a visitar, utilizar lo menos posible el plástico. Pues yo soy Eduardo Murillo, también soy guía local de Manizales, pues quiero dar como un mensaje a la gente que está conservando con sembrar un árbol y más bien pues dar conciencia con las personas, dejar de tirar tantas basuras, de dejar el cigarrillo por ahí en el monte y todo ese tipo de cosas que uno piensa que está haciendo bien y mucha gente dice, no, es que sembré un árbol, ya conservé, no ha conservado nada, sembró. Mi nombre es Juan Felipe Cardona y soy estudiante de biología. Además hago parte del semillero de investigación en ornitología de la universidad y pues yo digo que hay que tener un poco más de conciencia a la hora de practicar el aviturismo y todo este tema que tiene que ver con el turismo ecológico. Por ejemplo, un punto es la capacidad de carga. Muchas veces por falta de conciencia o de conocimiento o incluso por dinero exceden estas capacidades de carga y esto también está influyendo demasiado en que se nos acaben los ecosistemas, en que no estemos conservando como se debe. Apoyen turismo comunitario, apoyen a las personas, a las rurales o a panelitas, a la gente, que ellos también hagan parte de eso sin intentar cambiar su cultura y sus tradiciones. Y salgan a pajarear, Pajarear, a ver, es que es lo que hay en Colombia.
ayuda a que... Pajarear es lo más chimba. Y bien, queridos pajareros y viajeros, se nos terminó el 8º Congreso de Aviturismo. Como siempre, aprópiense de estos espacios, vengan, conozcan Caldas, conozcan su país, tomen fotografías, súbalas a sus redes, compartan esto, acompáñenme, síganme y sigamos pajareando. Un besito para todos y nos vemos en la siguiente Chocoaventura. ¡Mua!